Era una noche tranquila, iluminada por la luna, en una estación de servicio desolada, ese tipo de lugar donde el tiempo parecía estirarse interminablemente, y cada sonido resonaba inquietante en la quietud. El suave zumbido de las luces fluorescentes sonaba por encima, proyectando un resplandor extraño sobre el estacionamiento casi vacío. Un cajero solitario estaba encorvado detrás del mostrador, dentro de la pequeña tienda de conveniencia, su rostro iluminado por la luz azulada de su teléfono. Dos autos estaban estacionados en los extremos opuestos del lote, sus ocupantes ya sea dormidos o absortos en sus propios pensamientos, ajenos a los eventos que estaban a punto de desarrollarse. Amara Johnson estacionó su elegante auto negro en un espacio cerca de las bombas. Sus movimientos eran deliberados al salir del vehículo. Una quieta confianza se desprendía de ella. Vestida con una chaqueta casual y jeans, podría haberse confundido con una simple viajera de paso. Pero había algo en la manera en que se movía, sus pasos precisos y medidos, y la mirada aguda y observadora que recorría la estación con facilidad entrenada, que dejaba entrever una capa más profunda en su identidad. A simple vista, parecía común, pero Amara no era una mujer ordinaria. Bajo su exterior sereno, se ocultaban los instintos refinados y el riguroso entrenamiento de un agente del servicio secreto. Mientras comenzaba a llenar el tanque, el aire parecía espesarse con una tensión tácita. Desde el otro lado del lote, el oficial Mark Reynolds estaba sentado en su patrulla, observándola atentamente. Su postura era relajada, pero sus ojos traicionaban una intensidad reprimida. Para él, la presencia de Amara era una afrenta. Su confianza, su coche caro, su mera existencia en este rincón tranquilo del mundo, desafiaba sus expectativas limitadas. Quizás era su actitud calmada o la autoridad silenciosa en sus movimientos lo que lo desconcertaba. O quizás era algo tan simple y siniestro como el color de su piel. Cualquiera que fuera la razón, los prejuicios de Reynolds comenzaron a aflorar, dando forma a su visión de Amara como una amenaza. Amara permaneció aparentemente tranquila, pero podía sentir el peso de la mirada de Reynolds sobre ella. Había encontrado a hombres como él antes, hombres que vivían de la autoridad y el control, que se sentían obligados a imponerse sobre aquellos que consideraban diferentes o fuera de lugar. No lo miró directamente, pero notó cada detalle a través de su visión periférica. La forma en que golpeaba los dedos sobre el volante, cómo su mirada seguía cada uno de sus movimientos. La tensión era palpable, una confrontación silenciosa que se gestaba en las sombras de la tranquila estación de servicio. Los agudos instintos de Amara le dijeron que esa no era una noche común, y la incomodidad en el fondo de su estómago confirmó que el peligro estaba cerca. El oficial Mark Reynolds estaba en su patrulla, el peso de su autoridad autoimpuesta presionando fuertemente sobre su pecho mientras mantenía los ojos fijos en Amara Johnson. Para él, su presencia era una anomalía, una interrupción a la monótona quietud de su noche. Todo en ella lo irritaba. Las líneas limpias de su coche elegante, su paso confiado y la forma en que se comportaba con una autosuficiencia que no encajaba con su visión limitada de quién pertenecía en esta zona. Bajo la superficie de sus pensamientos, inconfesados pero inconfundibles, estaban sus prejuicios profundamente arraigados. La compostura de Amara, lejos de inspirar respeto, alimentaba su desconfianza y su resentimiento reprimido. Dentro de la estación de servicio, el tenue sonido de la puerta anunciaba la entrada de Amara. Se movió con deliberación, sus ojos agudos escaneando el entorno con una eficiencia entrenada. Notó la luz tenue, la bombilla parpadeante sobre el mostrador y las cámaras de seguridad colocadas estratégicamente que vigilaban los pasillos. El cajero apenas levantó la vista de su teléfono cuando ella tomó una botella de agua y un refrigerio. Pero los instintos de Amara le indicaron que no era la única que estaba siendo observada. Sintió la picazón de la conciencia de la mirada de Reynolds, incluso desde el otro lado del lote. No era miedo lo que la dominaba, sino un agudo sentido de precaución, una preparación nacida de años enfrentando situaciones impredecibles. Reynolds, incapaz de ignorar la irritación que se acumulaba dentro de él, ajustó su postura. Para él, cada movimiento de Amara parecía calculado, deliberado de una manera que lo inquietaba.
Ella no parecía intimidada, y esa falta de sumisión solo alimentaba su determinación de imponer control. Se convenció de que era su deber investigarla, aunque en lo profundo su razonamiento estaba nublado por prejuicios. Cuando Amara salió de la tienda, la mano de Reynolds se deslizó hacia la manija de su puerta. Ya había decidido actuar, aunque aún no sabía hasta dónde llegaría para reafirmar la supremacía que sentía, deslizándose entre sus dedos. El crujido de la grava bajo sus pies resonó ominosamente cuando el oficial Reynolds salió de su patrulla, sus botas golpeando el suelo con un peso deliberado. Ajustó su cinturón, el destello de su placa captando la tenue luz de la estación de servicio, mientras cruzaba el lote hacia Amara. Ella acababa de terminar de cargar sus compras en el asiento del pasajero de su auto y estaba a punto de subirse al volante cuando escuchó su voz grave romper el silencio. «Buenas noches», dijo, con un tono firme y cargado de un desafío tácito. Amara giró lentamente, encontrando su mirada con una expresión calmada y medida. «Buenas noches, oficial», respondió, con la voz firme. Reconoció el tono en su voz, el leve giro de su postura y la forma en que su mano flotaba cerca de la funda de su pistola. No estaba allí para ayudar, y ella lo sabía. «¿Qué la trae por aquí esta noche?», preguntó Reynolds, acercándose más de lo necesario, su presencia imponente. «Solo estoy de paso», respondió Amara con simplicidad, su tono calmado y su mirada inquebrantable diseñada para desescalar. Sabía mejor que alimentar su agresividad, pero también se negaba a encogerse ante él. Los ojos de Reynolds recorrieron su coche y luego volvieron a ella. Su irritación creció con cada momento en que ella se negaba a mostrar la deferencia que esperaba. «Este no es el tipo de lugar por el que la gente simplemente pasa», dijo, su voz endureciéndose. «¿Cuál es su asunto aquí?». Los labios de Amara se apretaron brevemente antes de levantar la pequeña bolsa que tenía en la mano. «Estoy poniendo gasolina», dijo de manera llana, «y ahora me voy». La tensión entre ellos aumentó, el aire pesado con el peso de la animosidad no dicha. Reynolds, poco acostumbrado a que alguien lo mirara a los ojos sin flaquear, dio otro paso más cerca, su proximidad cruzando la línea de la autoridad hacia la intimidación. «¿Te importaría si reviso tu coche?», preguntó, aunque su tono dejaba claro que no era una pregunta. El exterior calmado de Amara no vaciló, aunque su mandíbula se tensó ligeramente. «¿Hay alguna razón para eso, oficial?», preguntó con voz serena, sin mover ni un centímetro. La frustración de Reynolds burbujeó justo debajo de la superficie. Su compostura, su falta de miedo y su negativa a someterse eran como gasolina para un fuego. Dio un paso atrás lo suficiente para recuperar algo de control y le lanzó una última mirada dura. Por ahora la dejó ir, pero cuando Amara subió a su auto y se alejó por la noche, pudo ver el tenue resplandor de sus faros en el espejo retrovisor. No había terminado con ella aún, y ella lo sabía. Amara Johnson maniobró su coche en la oscura y vacía autopista, el débil resplandor de la estación de servicio desvaneciéndose en su retrovisor. Sus sentidos estaban alertas, sus instintos en alta alerta. Había sentido el peso de la sospecha del oficial Reynolds y sabía que hombres como él rara vez dejaban las cosas ir. Y, efectivamente, la tenue luz de unos faros apareció a lo lejos, siguiéndola con una persistente inquietud. No se sorprendió. De hecho, lo había estado esperando. Manteniendo su respiración constante y su enfoque agudo, Amara mantuvo su velocidad, ni demasiado rápida para llamar la atención, ni demasiado lenta para dar un pretexto para ser detenida. Sus manos descansaban suavemente sobre el volante, cada movimiento calculado para evitar darle a Reynolds una excusa. Miraba el espejo retrovisor ocasionalmente, siguiendo la posición del coche patrulla a medida que se acercaba. Reynolds no solo la seguía, la estaba persiguiendo, su necesidad de control transformándose en una determinación obsesiva por afirmar su autoridad. Dentro del coche patrulla, la frustración de Reynolds hervía. La noche tranquila le había ofrecido poco para romper la monotonía. Y ahora estaba obsesionado con Amara. El coche elegante, su compostura, su desafío a sus expectativas. Todo en ella le parecía un reto que no podía ignorar. Convencido de que ella estaba ocultando algo,
Reynolds encendió las luces intermitentes y sonó la sirena, indicándole que se detuviera. El estridente sonido rompió el silencio de la noche mientras Amara exhalaba lentamente, su mente ya calculando su siguiente movimiento. Amara deslizó su coche hacia el costado de la carretera, el crujido de la grava bajo sus neumáticos resonando en la oscuridad. Colocó sus manos sobre el volante, su postura calmada pero alerta mientras Reynolds salía de su patrulla. Las luces rojas y azules de su vehículo parpadeaban sobre la desolada franja de la autopista, bañando la escena en un resplandor inquietante. Reynolds se acercó a su ventana con aire de agresión, su mano descansando conspicuamente cerca de su funda. «Licencia y registro», gruñó, saltándose cualquier pretensión de cortesía. Su tono llevaba la mordacidad de un hombre cuya paciencia ya se había agotado. Amara se movió deliberadamente, sacando sus documentos de la guantera y entregándoselos. «Aquí, tiene oficial», dijo, con voz calmada pero firme. Sabía mejor que dejar que cualquier rastro de irritación se filtrara en su tono. Los hombres como Reynolds se alimentaban de la provocación. Reynolds examinó los documentos con el ceño fruncido, su mirada saltando entre ella y los papeles en sus manos. «¿Este es su coche?», preguntó, aunque la respuesta estaba claramente frente a él. «Sí lo es», respondió Amara con serenidad. Sus ojos se desviaron hacia la caja negra que estaba sobre el asiento del pasajero. Elegante, sin marcas y segura, despertaba tanto su curiosidad como su sospecha. «¿Qué hay en la caja?», demandó con tono acusador. La compostura de Amara permaneció inalterada. «Es propiedad personal», dijo simplemente. «Nada ilegal». La frustración de Reynolds estalló. «Bájese del vehículo», ordenó elevando la voz. Amara dudó por un momento, sopesando sus opciones. Luego, con lentitud deliberada, se desabrochó el cinturón de seguridad y salió del coche, manteniendo las manos visibles. Cuando Reynolds le hizo señas para que se dirigiera a la parte trasera del coche, ella obedeció, cada uno de sus pasos controlados. Él comenzó a registrarla, sus acciones innecesariamente invasivas. La ira de Amara hervía bajo su exterior sereno, pero dejó que él cavara su propia tumba con cada exceso. Luego, Reynolds se dio vuelta hacia su coche, su atención centrada en la caja negra. La alcanzó, arrancándola del asiento. Un leve pitido llenó el aire cuando los labios de Amara se curvaron en una mínima sonrisa. «Movimiento en falso», dijo suavemente, con una voz que llevaba un matiz de autoridad que hizo que Reynolds dudara. Antes de que pudiera reaccionar, el rugido distante de motores rompió el silencio de la noche. Reynolds se giró, confundido mientras una caravana de SUVs negras surgía de la oscuridad, sus faros cortando la penumbra con propósito. Los SUVs frenaron en seco, formando un semicírculo alrededor del coche patrulla y del vehículo de Amara. Sus motores roncaron ominosamente, mientras sus puertas se abrían al unísono. De ellas salió varios individuos vestidos con equipo táctico, sus movimientos precisos y deliberados. Irradiaban una aura de autoridad que opacaba inmediatamente la postura de Reynolds. «¿Qué demonios es esto?», balbuceó Reynolds, su mano moviéndose hacia su funda mientras trataba de procesar la situación. Un hombre alto y de hombros anchos emergió del SUV líder, su rostro inexpresivo tras unas gafas oscuras. «¿Oficial Mark Reynolds?», preguntó, con voz tranquila y firme, cargada de una autoridad que silenció las protestas de Reynolds. «Sí, soy yo», respondió Reynolds, intentando sonar confiado, pero tambaleándose bajo la mirada penetrante del hombre. «¿Qué está pasando aquí?». El hombre ignoró la pregunta. En su lugar sacó una placa con el emblema del Servicio Secreto de los Estados Unidos. «Aléjese de la caja», ordenó, su tono sin margen para discusión. Reynolds se tensó, su frustración y confusión creciendo. «Esto es evidencia», espetó levantando la caja como un trofeo. «Estoy en medio de una investigación». La expresión del hombre permaneció inexpresiva. «Esa caja contiene materiales clasificados», dijo con calma, «y su interferencia ya ha sido anotada. Retírese». Amara, ahora de pie tranquilamente cerca del agente líder, observaba la interacción con una satisfacción silenciosa. El rostro de Reynolds se enrojeció de ira,
al darse cuenta de cuán fuera de su profundidad estaba. El agente líder dio un paso más, su presencia imponente. Esta es su última advertencia oficial, dijo. Aléjese y regrese a su vehículo. Reynolds vaciló, su agarre sobre la caja debilitándose mientras miraba a los agentes que lo rodeaban. Su presencia silenciosa pero imponente lo inquietaba. Lentamente, a regañadientes, bajó la caja y dio un paso atrás. Amara intercambió una breve mirada con el agente líder, su compostura no traicionando la tensión que había sentido antes. Mientras los agentes aseguraban la caja y regresaban a sus vehículos, Reynolds permaneció congelado, su autoridad despojada en un instante. Amara subió a uno de los subs sin decir una palabra más, su compostura un marcado contraste con la humillación que hervía en Reynolds. El convoy rugió a la vida y desapareció en la noche, dejando a Reynolds solo en la oscura y vacía carretera, luchando con el peso de sus acciones. Las luces intermitentes del coche patrulla del oficial Reynolds proyectaban largas sombras desorientadoras sobre la carretera vacía mientras él permanecía solo, su pecho subiendo y bajando con frustración e incredulidad. Su mente corría, repitiendo cada momento de la confrontación con los agentes del servicio secreto. Había estado tan seguro de su autoridad, tan seguro de que podría imponer su dominio sobre Amara Johnson. Pero ahora, después de su partida, no le quedaba más que el aguijón de la humillación y la fría realidad de su exceso de poder. Reynolds apretó los puños mientras caminaba cerca de su coche. Sus pensamientos un torbellino caótico de ira y orgullo herido. Quería justificar sus acciones, convencer a sí mismo de que había estado en lo correcto al seguir sus instintos. Sin embargo, la verdad lo carcomía. Había actuado con prejuicios, no con pruebas. Había dejado que su ego y sus prejuicios guiaran sus decisiones, y eso le había costado su credibilidad. La imagen del rostro sereno de Amara, inquebrantable bajo su escrutinio, lo atormentaba. Peor aún, la realización de que ella lo había visto a través de él. Su compostura, un silencioso juicio de su comportamiento, lo hacía sentirse aún más impotente. De vuelta en la estación de servicio, Amara había anticipado las consecuencias. Los hombres como Reynolds rara vez aprendían de los momentos de exposición y humillación. No reflexionaban ni cambiaban, se cosían en su orgullo herido, buscando formas de recuperar el control. Sospechaba que esta no sería la última vez que lo vería. Los agentes del servicio secreto que habían intervenido compartían sus preocupaciones, monitoreando sus movimientos desde una distancia para asegurarse de que su ira no lo llevara a un comportamiento aún más imprudente. Horas después, Reynolds estaba sentado encorvado en el asiento del conductor de su coche patrulla, el peso de la noche presionando sobre él. La adrenalina que lo había llevado a través de la confrontación ya se había desvanecido, dejando atrás un dolor vacío en su pecho. Miraba fijamente la carretera oscura por delante, sus manos aferradas al volante con fuerza. Por primera vez en su carrera, se sintió pequeño, despojado de la autoridad que alguna vez lo había definido. En su mente, repetía las palabras del agente líder, calmadas pero cortantes. Su interferencia ya ha sido registrada. Aléjese. El recuerdo de la compostura tranquila de Amara, de cómo se había mantenido firme contra su intimidación, lo llenaba de una mezcla de vergüenza y resentimiento. Se había jactado de estar en control, pero los eventos de esa noche habían expuesto la fragilidad de ese control. El radio de Reynolds crujió, rompiendo el pesado silencio. Unidad 12, informe de estado, llamó la voz del operador, firme y profesional. Reynolds dudó, su mano suspendida sobre el receptor. Finalmente presionó el botón, su voz tensa pero firme. Unidad 12, todo claro, mintió, sabiendo que no podía explicar lo que realmente había sucedido sin implicarse. De vuelta en la estación, los pasos de Reynolds eran lentos y deliberados, mientras caminaba por los pasillos iluminados por fluorescentes. El zumbido tranquilo de la rutina llenaba el aire, un marcado contraste con el caos y la intensidad de la noche. Miraba a sus compañeros, cuyos rostros eran ajenos a la tormenta que se cernía sobre él. Sabía que las consecuencias eran inevitables. Los agentes del servicio secreto habían grabado todo, y solo era cuestión de tiempo antes de que sus superiores revisaran las grabaciones.
Su reputación, ya manchada por susurros de mala conducta, se desplomaría por completo. Amara estaba sentada en silencio en la parte trasera de un SUV negro, su expresión tranquila, pero sus pensamientos agudos y deliberados. Los eventos de la noche se habían desarrollado tal como lo esperaba. Reynolds había demostrado ser justo el tipo de oficial que había encontrado innumerables veces antes. Prejuicioso, imprudente y guiado por un ego frágil, había puesto en peligro no solo su misión, sino también su propia carrera. Sin embargo, por muy satisfactorio que fuera ver que enfrentaba las consecuencias de sus acciones, Amara sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Los hombres como Reynolds rara vez cambiaban. Se cosían en su humillación, buscando formas de reafirmar su autoridad. Amara entendía los riesgos, pero también sabía que su calma desafiante había dejado una marca. Mientras el convoy se alejaba por la noche, sintió un destello de esperanza de que tal vez, solo tal vez, este momento de exposición podría obligar a Reynolds a reevaluar sus acciones. Mientras tanto, Reynolds estaba sentado en su escritorio, mirando fijamente una pila de papeles sin tocar. La imagen del rostro sereno de Amara, sus palabras penetrantes cortando su arrogancia, no dejaba su mente. Por primera vez, comenzó a cuestionar al hombre en el que se había convertido, las decisiones que había tomado, la autoridad que había ejercido tan imprudentemente. No era una epifanía, pero era un comienzo. Cuando el sol de la mañana se alzó sobre la pequeña estación de policía, Reynolds se levantó y caminó hacia la oficina de su jefe, sus pasos pesados pero deliberados. Llamó a la puerta. Respiró profundamente antes de entrar. «Jefe, necesitamos hablar», dijo con voz firme, a pesar del torbellino que lo sacudía por dentro. No sabía qué le esperaba, pero por primera vez estaba dispuesto a enfrentarlo de frente.